hacer las cosas para Él. Amén. Los demás Dios se va a encargar de ellos. Y Dios que se encargue de ellos y haga como Dios quiere. Lo más lindo es que Dios va a hacer como Él quiere. ¿Y cómo es Él? Lleno de amor, lleno de misericordia y lleno de justicia. Entonces mire lo que sucede. Pues ya están trabajando todos. Verso 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros. Mire, hermano, qué tremendo. Y págales el jornal, comenzando desde los postreros. ¿Por qué empezaría a pagarle a los postreros? ¿Cuáles son los postreros? Los últimos que llegaron. Los que llegaron a las 5. Esos solo llegaron a limpiar la herramienta. Mientras los que fueron contratados de la mañana estaban hasta marcados por el sol, todos morados de llevar sol, hermano. Y estos de las 5 de la tarde, hermano, solo llegaron a recoger los asadones y todo. Y ya dice, hay que ir a cobrar. ¡Hala, tan rápido! Qué bonito trabajo, dice alguno, ¿eh? Yo creo que yo no voy a recibir nada, dice, porque pues ni sé nada. Pero mire lo que sucede, hermano. Ah, qué hermoso pasaje. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, y comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario. Mire el verso 10, hermano. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Verso 11. Al recibirlo, eso se parece a nosotros, ¿verdad, hermano? Amén. ¿Está aquí? Amén. ¿Verdad que sí? Está, y nos va a reprender el Señor, hermano. Por eso usted no se tiene que fijar quién hace y quién no hace, sino hágalo usted, pero bien hecho para su Dios. Porque estos, mire pues, se empiezan a poner meros raros. Y a recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado toda la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo. Mire qué bonito, hasta amigo es. Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los postreros serán primeros y los primeros postreros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Si lo dejamos solamente así, ya entendimos un poco el mensaje. Pero vamos un poquito, unos minutos más para poderlo lograr entender. Yo estaba meditando sobre los tiempos que a nosotros nos tocaron conocer al Señor. Mire qué lindo el Señor. Lo mandó a nacer quizás en medio de una pobreza, y de hecho la mayoría venimos de lugares pobres, pero con un poco de libertad,
para poder llegar a conocer al Señor y no sufrir todo el agravio y la persecución que a otros les ha tocado cuando han venido a esta tierra a conocer al Señor. Por ejemplo, yo le hacía mención a ustedes sobre las personas que les tocó nacer en el tiempo de Génesis 6, por ejemplo, antes del diluvio, cuando la rebelión entró en el corazón de los hombres y se volvieron malvados y Dios se enojó y se molestó de ellos y exterminó esa generación. Dios no lo hizo nacer en esa generación que fue eliminada. A usted y yo, el Señor nos tenía preservado en la eternidad para mandarnos a nacer en estos tiempos. Y no solo en estos tiempos, sino en áreas del mundo en el que tenemos la libertad de poder predicar, de poder hablar, de poder manifestar nuestra fe. ¿No le sucedió así a miles de cristianos? Por ejemplo, cuando el Señor llamó a Israel o hizo de Abraham un pueblo llamado Israel, de Isaac, hermano, y formó ese pueblo. Pero no nos tocó a nosotros ser parte de ese pueblo. Un pueblo también que fue rebelde. Un pueblo que también le costó y no quiso entender los propósitos de Dios. Y todos murieron en el desierto y los mató Dios. Espero que estén metidos en el mensaje más. Todos aquí. No se salga porque el enemigo trata la manera de llevárselo por otro lado para que usted no reciba el mensaje. Sea sabio. Porque esto es importante. Este es el mejor momento. Porque si usted y yo no entendemos el mensaje, seguimos igual. Amén. Y no cambiamos. Y al no cambiarnos, el que pierde somos nosotros. Amén. El Señor sigue siendo Dios y sigue hablándonos, pero somos nosotros. Tenga cuidado con el espíritu de distracción. A veces se mueve en medio de nosotros, en medio de la gente que está a la par de nosotros, incluso la misma persona que puede estar con nosotros. Tenga cuidado de eso. Dígale, espérate, yo estoy enfocado allá. Israel, todo Israel, con excepción de 2, quedaron postrados en el desierto. Pero el Señor no nos envió ahí, nos guardó a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Mire, todos los profetas que fueron llamados, todos murieron apedreados. Pero no nos escogió el Señor a ninguno de nosotros para ser profeta y morir apedreados en ese tiempo. Nos guardó hasta este tiempo. Amén. Yo quiero que lo venga analizando en la manera que podemos entender este pasaje. Porque yo le pregunto a usted, ¿qué ha hecho usted por este evangelio? ¿Lleva marcas en su cuerpo de tortura por este evangelio? ¿O lleva marcas de lo que el diablo lo tenía amarrado? Eso es lo que traemos nosotros, un resto de tatuajes, un resto de cicatrices, un resto. Pero no es por el evangelio, era porque nosotros estábamos viviendo una vida miserable. Amén. Gracias al Señor que nos liberó de esa basura. Amén. Pero marcas del evangelio nosotros no tenemos. Que usted diga, mire, hermano, esta cicatriz, esta cortada que tengo aquí, me la hizo alguien porque yo le prediqué el evangelio, agarró el cuchillo y mire, bendito Dios, mire, me quedó bien.
Pero este es un testimonio, hermano. Mire, la espalda la tengo toda raleada porque me agarraron y me dijeron que ya no predicara el evangelio. Pero bendito Dios, aquí sigo predicando el evangelio. No, hermano. Porque el Señor nos ha preservado como los postreros. Si usted se da cuenta, los postreros no hicieron nada. Llegaron a las 5 de la tarde y estaban parados. A esa hora, ¿quién busca trabajadores? ¿Cuántos de ustedes conocen esos lugares, esas esquinas donde... Yo creo que todos, ¿va? Porque ahí nos paramos cuando no hay trabajo. Amén. Pero ya a las 5 de la tarde solo están los guainitos, los que ya regresaron un día a trabajar para seguir chupando ahí en la esquina. Son los que ya no van a trabajar, esos. Ni aunque vengan a contratarlos, ya no van. Ni parar se pueden, ya. ¿Entienden? Pero el Señor llega a las 5 de la tarde. La enseñanza está diciendo que el Señor en su reino no quiere a nadie desocupado. Y les pregunta a los postreros que somos nosotros, hombre. Porque a nosotros nos alcanzó la misericordia de Dios. Amén. La gracia de... Mi hermano, nosotros no tenemos ni cicatrices por el evangelio. Pero vaya a ver la gente que le tocó nacer en Irán, en Irak, en Corea del Norte. Y Jesús se les reveló. Y se enamoraron de Cristo Jesús, hermano. Y perdieron el temor a la muerte porque el Señor los llenó con su presencia. Y los han exterminado por familias, pero entre más los exterminan, más se propagan, porque con una sola palabra nacen familias, nacen jóvenes, nacen señoritas, nacen ancianos creyendo en este evangelio, y ellos los siguen matando y los siguen persiguiendo. Hermanos, nosotros aquí estamos viva la flor, dicen allá en mi país. Y los problemitas de los hermanos en la iglesia. ¿Por qué se va a mover? Ah, dice que yo no aguanto la cara fea de la hermana, y se mejor me voy a otra iglesia. Y allá en la otra iglesia le está esperando otras 2 caras más feas. Porque nosotros, mientras no nos llene el Señor, tenemos caras horribles. Amén. Mire a su hermano a ver si está lleno o está vacío. Sí, hermano, la llenura del Señor, hasta la cara más maleante de una persona, se ve el reflejo de Dios. Amén. La misericordia de Dios. Pero cuando la persona está vacía, hasta que sea la mujer más bella y el hombre más bello, se le ve la muerte porque no tiene la llenura de Dios. Si todo esto lo que importa es la llenura de la vida eterna que Dios nos ha dado. Amén. Entonces nos ha tocado a nosotros suave, hermano. A usted no lo hicieron nacer en el tiempo de la Inquisición, de la persecución, hermano, donde el ser cristiano no era cualquier cosa. Ser cristiano era perder la vida. Ser cristiano es ser desayuno de los leones. Yo cuando me pongo a pensar en eso, ¿qué sentirían ese padre, esa madre? ¿Qué le dirían a sus hijos para poder enfrentar toda la familia y entrar a esos estadios que era un gran espectáculo de todos los hijos del diablo que odiaban a los evangélicos? Y que para ellos era una aventura, era una, hermano, ¿cómo decirlo? Evento
momento muy emocionante ver cómo los leones descuartizaban a los herejes evangélicos y bravo, celebraban, y los leones alimentándose de los bebés, de los ancianos, porque los echaban muriéndose de hambre para que devoraran a todos. Eso sí era ser evangélico. Morir comido por los leones por el nombre de Jesucristo. Ahí están los primeros contratados para ir a la viña a trabajar. Padecieron, murieron, fueron torturados. Dice la historia real que en el tiempo del gran emperador Nerón detestaba tanto a los cristianos que los agarró y vivos los amarró a una estaca y los levantó llenos de brea y les prendió fuego para él pasearse en su jardín a la luz de los cristianos que estaban siendo quemados. Hermano, a usted no le tocó eso. A mí no me tocó eso. Fueron a los primeros contratados. Y lógicamente que ellos no van a llegar a decir, ¿cómo es eso que le vas a dar a este? Lo mismo si mira a este, ni siquiera un rasguño le tocó. Y nosotros morimos quemados. Pero es que el Señor ya les dio a ellos su premio. ¿Y qué premio les dio? La salvación, el perdón de sus pecados. ¿Y acaso no nos dio a nosotros lo mismo? La salvación y el perdón de nuestros pecados. Amén. Pero claro, usted no lo siente, yo no lo siento porque no hemos padecido. Por eso estamos bien acomodados. Pero claro, Dios por alguna razón, por eso, hermanos, nosotros tendríamos que ser los hombres y las mujeres más agradecidas con Dios. Amén. Amén. Más contentos, más de júbilo, más de gozo, más de alegría, más de trabajo, más de perseverancia. ¿Por qué? Porque el Señor reservó no solo los mejores tiempos, sino los mejores lugares en el mundo para que nosotros naciéramos, hermano. Amén. Amén. Mire la libertad que se está terminando en este país. De reunirnos, de alabar. Ustedes ven basados en un virus que ellos mismos inventaron. Todo para atacar a las iglesias de Cristo. No crean más que todo el ataque está enfocado en el cristiano. Dice que hasta están inventando un nuevo virus, dice, para que pueda atacar las emociones de los evangélicos, dice, para que no anden creyendo mucho en su fe, en su Dios. Ellos no saben que eso es celestial, no es terrenal. Aleluya. Y nadie puede entrar en las esferas de nuestro Dios. Amén. Amén. Porque siempre sigue diciendo la palabra que es más grande el que está dentro de nosotros que el que Amén. está Gloria a fuera. Dios. Es más grande que todo virus, que todo invento de los hombres. Cuando ellos están inventando, Dios ya fue y vino. Amén. Él ya conoce todo, y Él mismo creó y formó al hombre. Él creó las tinieblas y Él creó la luz. Y cuando Él quiere, disipa las tinieblas porque su luz es poderosa. Amén. 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 Nosotros debemos ser agradecidos. Nuestros cultos tienen que ser fogosos. Como una vez fuimos a evangelizar con los jóvenes.
Y pues cada uno de nosotros veníamos pues bien marcados por el enemigo del vicio y la miseria en la que vivía. Y pasó uno y dice, hermano, yo les quiero testificar a todos, Jesucristo me liberó de las drogas, me liberó de esto, me liberó del otro. Y pasó otro también, otro joven, a testificar de lo que Jesús había hecho. En eso había un joven ahí que dice, pues fíjese, dice, yo no sé ni qué testificar, dice, porque yo ni fumé droga, ni tomé alcohol, ni nada. Yo nací en un lugar cristiano, dice, parece que yo no tengo testimonio. ¿Qué cree usted? Yo creo que él es el que tenía que pasar a decir, hermanos, amigos, yo estoy contento, alegre y feliz que el Señor me preservó de no caer en las garras del pecado y de la miseria como mis hermanos que han caído y han sido heridos. El Señor, hermano, el testimonio de él tenía que ser de regocijo, de agradecimiento. ¿Cómo es el que no hay testimonio? Yo no sé qué decir, no me puedo inventar algo. Es como nosotros. Nosotros hoy hay gente muy apagada, hermano, que como que si no tuviera nada que agradecerle a Dios, hombre. Hay mucho que agradecerle al Señor. Amén. Dese cuenta alrededor todo lo que tiene bueno, Dios se lo ha dado. Amén. Nada bueno es suyo, todo lo que no sirve es propiedad de usted. Amén. Lo que es bueno, todo viene de Dios. Amén. Entonces Dios lo ha amado. Dios lo ama porque lo ha rodeado de cosas buenas. Lo que pasa es que nosotros no miramos las cosas buenas, solo miramos las cosas malas. Amén. Y nos metemos en un espíritu negativo en el que puro malo miramos en todos. Y así nos quiere tener el enemigo para que nosotros no le alabemos, no le glorifiquemos, no nos desarrollemos en el ambiente de ser agradecidos con el Señor que nos hizo nacer en este tiempo. ¿Me estoy oyendo, hermano? Amén. Despierte. Dele gracias a Dios que Dios lo escogió, que naciera en México. Y Dios escogió a sus padres, pobrecitos y tal vez ignorantes, pero eran y son los mejores padres que Dios podía escoger para usted. Aleluya. Hubiera querido ser hijo de Saddam Hussein. Hubiera querido ser hijo de Hitler. Ay, hermano, fuera famoso, pero al infierno con todo y zapatos, hermano. No, lo escogió. Por eso usted tiene que bendecir a sus padres. Amén. Amén. Y a usted, hijo, el Señor en su palabra le deja un mandamiento. Honra a tu padre, honra a tu madre. No importa cómo se hayan portado ellos, no eres tú el que los vas a juzgar, soy yo, dice el Señor. A ti como hijo te mando que los honres para que tu vida sea larga en esta tierra. Porque si no los honras, la misma maldad acortará tus días. ¡Wow! Entonces, para que yo pueda vivir feliz, en paz, yo tengo que reconocer que el padre que yo tengo, no lo escogí yo. Si lo hubiera escogido yo, hubiera escogido el peor. Sino lo escogió mi Dios Padre. Amén. Aleluya. Eso es para que empiece a amar a su papá. Para que empiece a amar a su mamá. No hay ni una mamá más perfecta, más bendecida, más
de todo lo bueno que tu mamá, que mi mamá, que tu papá, Amén. que mi papá, porque tu mamá y tu papá la escogió Dios. Amén. El lugar donde naciste lo escogió Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que agradecerle a Dios. Ah, pero yo nací en un lugar de mi mamá era borracha, mi papá era borracho. Así lo escogió Dios con un propósito glorioso. Borracho y todo lo demás, pero Dios tiene propósitos gloriosos en el que en el tiempo Él va a brillar en la vida de ellos y en la vida tuya. Porque son seres salvables, gloriosos en los propósitos de Dios. Amén. Y no de ser raza que venga a esta tierra solo a manifestar su vergüenza y su miseria. No. Cuando uno llega a entender eso, hermano, tiene que surgir alabanza en nosotros. Adoración en nosotros. Joven, tú tienes que agradecerle a Dios por todo lo que te ha tocado vivir. ¿Cómo le voy a agradecer yo? Sí, porque Dios ahí, con esos propósitos gloriosos que Él tiene, todo lo malo que ves que está sucediendo, Dios lo va a tornar para bueno. Amén. Amén. Él de las tinieblas, dice, hace luz. Oye, Él cambia todo. Amén. Por eso le digo que nosotros somos los que tenemos que ser más contentos. Yo creo que cuando el que entró a las 5 de la tarde y solo llegó a recoger los asadones y las palas y le dijeron, venga, ya vamos a pagarle. ¡Wow! Van a pagar. ¿Y qué me van a pagar si no he hecho nada? Y a él fue el primero. ¿Por qué no lo dejaron de último? No sé si está entendiendo. Amén. Al que nos van a llamar primero es a nosotros. Amén. O sea que tenemos que estar en un ambiente de agradecimiento. Hermano, que le abran los ojos, que le abran su entendimiento, que le abran el corazón. Usted tiene que ser más agradecido que cualquier otro, porque el Señor lo preservó para estos tiempos gloriosos. Amén. No vaya a ser usted como este muchacho que decía, ¿y yo qué voy a decir? No tengo testimonio. Usted tiene mucho que agradecerle a Dios. Amén. Amén. Yo me imagino que ese que estaba a las 5 de la tarde, hermano, y nadie le contrataba, también tenía los mismos gastos, las mismas necesidades que el obrero que lo contrataron por un denario desde las 3 de la mañana. Tenía los mismos gastos, las mismas necesidades. Claro que a ellos les tocó trabajar todo el día para el denario. Claro que a uno les tocó morir por el Señor, quemados. Todavía siguen muriendo miles de ellos quemados. Degollados los están haciendo los musulmanes por miles. Allá en Siria, allá en todos esos lugares de Irán, Irak. Matan miles de ellos degollados porque aman a Jesús. Y usted no quiere venir al culto a adorar a Dios porque tiene dolor de cabeza, porque la uña del dedo gordo se le lastimó y no le cabe el zapato. Miren los problemas del cristiano. Porque mañana tengo que trabajar y si yo no trabajo, dice la Biblia que no tengo derecho a comer. Pero también le dice el Señor, ¿por qué te preocupas mucho por la comida terrenal y desprecias la comida espiritual? Hermano, cuando yo me imagino que ese que recibió el denario, que fue el primero que llamaron, yo creo que el Señor vio la necesidad. Nosotros tenemos que ver en el corazón de la gente la necesidad y practicar la justicia. Si Dios te da a ti, aunque sea poco que te dé,
Da lo que tienes para que Dios vea que estás practicando su justicia y así Él te da más, porque dice que es mejor dar que recibir. ¿Por qué es que hay que entender eso? Que es mejor dar que recibir. Porque cuando tú das lo que Dios te da, Dios sabe que tú estás siendo buen ministrador de las riquezas de Dios y te sigue usando para dar. Y te sigue usando para dar. Y el que da siempre tiene. Amén. Amén. Todo aquel que no tiene es porque no ha practicado la justicia de Dios. Por eso es que llamaron al último, el que llegó a las 5, empiece a pagar a los postreros. ¿Y cuánto les voy a pagar? Págales igual a todos. Miren, a nosotros nos ofrecieron la vida eterna. A nosotros nos ofrecieron, hermano, una corona ahí arriba. A nosotros nos ofrecieron, ¿qué nos están ofreciendo? Un cuerpo nuevo. ¿Qué más le ofrecieron a usted? Una gran cena ya con su Señor. ¿Qué más le ofrecieron a usted? Me voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, estarán ustedes también. Pero ¿qué ha hecho usted por el Señor? Nada. Nos lo están dando porque Él es nuestro Padre y así decidió hacerlo, bendecirnos. Amén. Yo me imagino aquel que recibió el denario, no lo podía creer. ¿Está aquí conmigo? Amén. Hay dos personajes, uno que está, pero si yo no hice nada y me pagó un denario. Y otro que está con el denario y con una cara como la que usted tiene ahorita. No se enoje, porque se pone igual. ¿Solo esto? ¡Ay, solo yo! ¡Solo yo! Hoy le mandé una lista a todas las hermanas. No me contestaron todas. Y muchas se esconden ahí. Yo no voy a poder. ¿Y cuándo va a poder? Va a poder cuando ya no haya necesidad de hacerlo. Cuando hay necesidad, es que hay que ir. Porque cuando ya quieran hacerlo, ¿qué estás haciendo? Nada, no hay nada. Vaya a mi viña. Aunque yo sé que ya no hay nada que hacer, tú ve a mi vida. Solo el hecho de obedecer, le pagaron. Hermano, solo el hecho de obedecer, le pagaron igual que a los demás.